a todas y a todos. Buenas tardes a todos los que nos escucháis. Vamos a hablar sobre el yoga, como ya sabéis, pero de aspectos que encontramos que son fundamentales. Ya hablamos en otra ocasión sobre la energía de la respiración, los diferentes aspectos de la energía. Pero hoy vamos a traer un tema sobre cómo funciona, cómo se distribuye esta energía y la importancia que tiene para los seres humanos. Vivimos en un planeta que, gracias a las fuerzas que lo asisten, que lo alimentan o que lo nutren, hace posible que haya vida. Fijaros que en nuestro sistema solar, los más próximos planetas que tenemos cerca nuestro, todavía no han encontrado una vida, digamos, como la que se conoce o conocemos nosotros en nuestro planeta Tierra, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Pues esto es posible gracias a una fuerza, vamos a llamarlo energía, que, bueno, los científicos nos describen desde muchas perspectivas, pero que a nivel humano es determinante cómo los seres vivos necesitamos de esa energía justamente para existir, ¿no? El título de hoy era el yoga y los canales energéticos, en los que en el yoga llamamos nadis. Nadis significa flujo o corriente. Este flujo o corriente de energía, o también le llamábamos el soplo vital, funciona gracias a que la constitución del cuerpo humano tiene una serie de canales que los sabios en la antigüedad llamaron nadis, y más o menos son unos 72.000 aproximadamente según los textos. Siempre nos vamos a referir a las antiguas escrituras, ¿no? Los nadis son canales energéticos de forma sutil, es decir, no se pueden tocar, no se pueden ver. Se creía, se interpretaba que eran los nervios los que conducían a esta energía, esta fuerza vital, pero se ha podido descubrir que los nervios forman parte del cuerpo físico y estos canales forman parte del cuerpo energético sutil, es decir, no tangible, no visible, pero que sí es sensible. Es decir, todo el mundo puede sentir esta corriente de energía en un momento u otro de su existencia. Solo hay que ser un poquito conscientes y afinar un poco la sensibilidad. Sí lo notamos, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir. Cuando hay fatiga, la necesidad del cuerpo de reorganizarse y de autorrepararse, eso significa que hay una corriente de energía que está funcionando en ese momento para que nos vayamos a dormir y durante la fase del sueño. Cuando nos levantamos, cuando estamos durante la fase, digamos, solar, también hay otra energía que funciona y que nuestro cuerpo nos organiza de tal manera que podamos desarrollar todas nuestras actividades. Esos canales que circulan por el cuerpo, esos miles de canales, se reducen a tres, vamos a llamarles autopistas o vías principales por donde discurre esta energía. Sin ella no sería posible la salud. De hecho, cuando la energía o esta fuerza vital no circula de una manera armoniosa y equilibrada en el organismo, pues la persona suele enfermar a nivel orgánico y también a nivel mental o a nivel psicológico, porque nos afecta esta energía, este campo electromagnético en todos nuestros aspectos. O sea, la importancia sobre la salud es básica y es por eso la exposición de hoy, ¿no? Somos, como he dicho, campos electromagnéticos. El cuerpo humano está investido de esa fuerza energética, ese voltante. Esto lo notamos a veces, ¿no? Cuando estamos en un sitio y no estamos a gusto, o cuando al lado nuestro hay energías producidas por otras personas o por el propio sitio
en el que no nos encontramos bien, ¿no? Esta energía tan poderosa que funciona en nuestro organismo, al no ser conscientes de ella, pues no podemos equilibrarla. No tenemos medios ni tampoco conocimiento porque, aparte de que no forma parte de nuestra cultura, tampoco nos han explicado, ni nosotros tampoco sabemos cómo hacerla funcionar. El yoga, en cambio, nos la indica, nos la muestra de una manera muy clara, muy específica, a través de las técnicas de yoga. Por eso, el yoga se ocupa básicamente de que en nuestro organismo haya este equilibrio gracias a las diferentes técnicas o formas o maneras de practicarlo, ¿no? Estos canales principales de los que hablamos son tres, como hemos dicho, y el principal es un canal que va desde la base de la columna hacia arriba de la corona, en el cráneo, la parte superior del cráneo. Ya en otra sesión que hablábamos de los chakras, pues explicábamos cómo gracias a esta corriente de energía los chakras podían funcionar como centros de distribución de esa fuerza vital que organiza la salud en todos los órganos del cuerpo, y su equilibrio proporciona también un equilibrio mental y psíquico. El canal principal, que en sánscrito llamamos Sushumna, es el principal eje por el cual esta energía transcurre. Y luego hay dos elementos, uno que transcurre por el lado derecho y otro por el lado izquierdo, que llevan energías, vamos a llamar, complementarias. En los textos antiguos, la palabra Hatha significa sol y luna, porque hace referencia justamente a estas fuerzas. De manera que la corriente energética, el fluido energético que sale del chakra base por el lado derecho, se le llama el canal vital o energía vital, y el que recorre el lado izquierdo, sube por el lado izquierdo, se le llama la fuerza lunar o mental. Ambas han de estar en equilibrio. La corriente del lado derecho se le llama Pingala Nadi y la corriente del lado izquierdo Ida Nadi. Nadi hemos dicho que significa flujo o corriente. Como hemos dicho, las dos han de estar en equilibrio y normalmente el organismo ya se ocupa de que durante la actividad, sea diaria, el cotidiano, o durante el sueño o el descanso, funcione una u otra, de manera que en la jornada, durante las 24 horas, estas dos fuerzas han de estar perfectamente alineadas y en armonía. Cuando no lo están es cuando la persona puede enfermar. Desequilibrios de todo tipo, desórdenes a nivel orgánico y también a nivel mental. Las características que hay, que se les confieren a estos dos canales de energía son evidentemente de signo distinto y por eso se complementan. Es en realidad lo que o cómo nos basamos en nuestra vida en la eterna dualidad, ¿no? Alto, bajo, día, noche, frío, calor, etcétera, ¿no? De esa manera, los canales de energía, como hemos dicho, que comienzan en el chakra base, se van cruzando como un caduceo en su paso por cada chakra, lo que los va normalizando, armonizando y acaban en el entrecejo. La activación de esta energía, hay una ciencia que no se conoce mucho en Occidente que se llama Swara Yoga. Swara significa justamente la conducción de estos dos canales de energía, la activación de uno y otro, y gracias a la actividad de las fosas nasales, derecha e izquierda, tenemos el control de esta energía. Tenemos técnicas, como ya sabéis, los que practicáis yoga, de equilibrio en cuanto a estas dos energías con una de las prácticas de respiración que llamamos Nadi
canal, Sodana, purificación, pranayama o expansión de la energía. Sol y luna son la simbología que utiliza el Swara Yoga. El canal lunar, el Swara lunar, sería la corriente izquierda y el Swara solar sería el derecho, como ya hemos explicado, ¿no? Entonces, hablando de los 6 elementos o 6 chakras alojados a lo largo de la columna, bueno, 5 y el sexto. Esta energía se va cruzando, haciendo que los diferentes chakras estén en perfecta armonía unos con otros y cada uno en sí mismo. Si nos hemos fijado, vemos que la corriente de energía o la corriente respiratoria, vamos a ceñirlo a un aspecto, digamos, más sensible y más cognoscible, ¿no?, que conocemos de manera más clara, es el corriente de aire que notamos en cada fosa nasal. Si te has fijado, cuando estamos constipados o cuando simplemente paramos atención y después haremos una práctica, vemos que hay una de las dos fosas nasales que siempre es predominante. Es decir, hay un canal que siempre absorbe más aire que el otro. Esto es lo que nos certifica y nos confirma la ciencia del Swara Yoga o del Hatha Yoga, si quieres. Como durante aproximadamente hora 50 minutos, o bueno, aproximadamente una cosa así, hay una fosa nasal que está más activa, es más dinámica, digamos que el caudal de aire que entra por esa fosa nasal es mayor que por el otro. Y al cabo de este tiempo hay como un cambio natural, siempre que la persona mantenga unos ritmos, digamos, de actividad adecuados. Y este cambio se produce pues, en este tiempo, haciendo que en un momento, durante unos 4 minutos aproximadamente, antes de efectuarse el cambio de una fosa nasal a la otra, el aire funcione o fluya por los dos canales al mismo tiempo. Este es un momento muy preciado para las personas que practican meditación, porque es el momento adecuado para pararse y utilizarlo como arranque para su práctica meditativa. Tal es la fuerza de esta energía que circula por todo el cuerpo y como el yogi o yogini, la persona que practica yoga y domina estos flujos de energía, hace perfectamente que su actividad diaria, todo lo que haga, esté acompasado, esté en armonía en función de sus características vitales o su propia, digamos, control energético y consciencia. El Swara lunar tiene unas condiciones y el Swara solar otras distintas, ¿no? Pues como hemos dicho, la luna que nos influye, nos induce, tenemos, por ejemplo, que es el momento del descanso. Cuando nos vamos a dormir, cuando no hay sol, nuestro organismo nos dice vamos a dormir, vamos a descansar, es necesario el momento de reposo. Cuando hay luz, nuestros globos oculares, nuestro cerebro empieza a funcionar y esa energía cambia completamente, es totalmente distinta. Claro que nosotros, con nuestra forma de vida, y en los últimos tiempos más si cabe, estamos alterando nuestros ciclos vitales. Gracias a los avances tecnológicos y en concreto, pues en esta época en la que estamos pasando, vemos cómo estamos continuamente a expensas de pues, televisión, radio, redes sociales, el ordenador, el trabajo. Y eso hace que nuestro sistema esté un poquito confuso, porque, claro, le estamos dando actividad a cuando deberíamos estar descansando
o deberíamos descansar y viceversa, cuando estamos activados, ¿no? Y cuando debemos activar nos encontramos perezosos porque es el momento del descanso. Este descontrol que sí sentimos pero no sabemos bien por qué pasa, es debido justamente al desarreglo que hay, al desequilibrio que hay con estas dos fuerzas y porque la persona en sí pues no sabe lo que está pasando ni tampoco tiene idea de cómo conducirlo, ¿no? Si este balance, si este equilibrio energético, como hemos dicho, no se mantiene, a largo plazo puede ocasionar enfermedades, ¿no? También, dado a las nuevas tecnologías, nuestro mundo está lleno de campos electromagnéticos y como hemos dicho que somos una fuerza energética que depende de las fuerzas universales del Sol, Luna, planetas, capa que envuelve a la Tierra, etcétera, etcétera, y de la que nos alimentamos y hace posible nuestro equilibrio, cuando nosotros invadimos nuestro campo electromagnético con otras fuerzas que son de carácter, digamos, pues electrónico, como los aparatos, etcétera, etcétera, con todos nuestros avances, la persona tendrá tendencia a notar fatiga prematura, mal de cabeza y otros desarreglos que pueden ir incluso más allá de una propia jaqueca, ¿no? Por esto el yoga nos invita a tener control de nuestra propia fuerza vital y sobre todo tener un poco de conocimiento, conciencia de cómo sentirla y reconducirla. De ahí que cuando vemos, por ejemplo, que estamos cansados, estamos fatigados y deberíamos trabajar, eso ya nos debería llamar la atención y viceversa. Cuando deberíamos ir a dormir y nos vamos con una excitación plena, nos tendría que hacer reflexionar sobre cómo está sucediendo esto, ¿no? Bien, para la práctica de la reorientación, un poco de esto, bueno, no hemos hablado de cómo también nos afecta a nivel mental. Podríamos decir que si esta energía, ¿vale?, nos afecta a nivel electromagnético, ¿cómo no va a actuar sobre nuestros hemisferios cerebrales? Todo el sistema neuronal depende de estos campos de energía, de estos campos de fuerza que la persona pues está manejando. Al no ser conscientes, volvemos a la premisa principal de no darnos cuenta, hacemos que pues, el movimiento neuronal pues esté, pues, vamos a decirlo de una manera suave, confuso y funcionando de niveles de desarreglo. Y hay pues insomnios y otras dolencias, ¿no? El canal izquierdo activaría el hemisferio cerebral derecho y el canal derecho el hemisferio cerebral izquierdo. Esto ya seguro que lo sabéis. Por lo cual debemos, y para esto el yoga nos ofrece una serie de técnicas, de poder equilibrar estas dos fuerzas tan importantes para que en definitiva, como hacían los antiguos yogis y yoginis, utilizar el equilibrio para que fluya la energía por el canal central. Una práctica preliminar muy simple, como explicábamos en otra sesión sobre pranayama, creo que era hatha yoga, el hatha yoga clásico, era la limpieza de las fosas nasales. Existe un procedimiento que se llama Jala Neti, que es la limpieza nasal con una pequeña garrafa por la cual hacíamos pasar el agua de una fosa nasal a la otra. Justamente es para que esta limpieza produzca que los dos suaras, estas dos corrientes de energía por estos canales, esté libre de impurezas y así podamos equilibrar estas fuerzas y aprovechar al máximo las energías que se están moviendo dentro de nosotros. Una práctica muy simple, es una práctica higiénica que va perfectamente, no solamente para cuando tenemos constipados, sino hacerlo corrientemente. Y ahora justamente que estamos en una
en una época en la que, pues bueno, hay una cierta virulencia en el ambiente, que no violencia, hablamos de virus, pues eh, sería necesario hacerla siempre que salimos a la calle, cuando venimos de la calle y llegamos a casa, hacer una limpieza nasal o hacerla a diario sería muy conveniente, ya que si hay algún, bueno, patógeno que se nos haya colado, pues podamos al menos, si no matarlo, sí que neutralizar y mantener una buena mucosa nasal bien preparada para que esos virus no tengan un buen asiento, ¿no? Después de esta práctica de la limpieza nasal, los antiguos yogis y yoginis utilizaban un bastón, que es diu danda, y lo colocaban debajo de la axila, ¿no? Dependiendo de qué fosa nasal querían abrir. Si, por ejemplo, la energía vital la necesito para caminar y hacer ciertas cosas, o necesito mi energía mental para reflexionar, para meditar y para dejar que la intuición me aporte sabiduría e inteligencia, dependiendo de qué canal de energía estuviera activado, ellos lo podían cambiar. Y esto simplemente es muy fácil, ¿no? Lo podemos observar, por ejemplo, si nos vamos a dormir y nos recostamos sobre el lado derecho, la verdad es que dormiremos de manera distinta que si nos apoyamos sobre el lado izquierdo, dado que si yo me apoyo sobre el lado izquierdo, se me activará mi fosa nasal derecha y viceversa, si me apoyo sobre mi lado derecho, al contraer la axila y este canal se me abrirá la fosa nasal izquierda. Esto lo podemos probar perfectamente. Y para equilibrarlo, lo que justamente hacían es colocar un bastón donde se apoyaban y también utilizar esta postura, colocar la axila en la rodilla del mismo lado y durante unos minutos respirando, también llevando la conciencia a la fosa nasal contraria para activarla porque necesitaban esa energía para desarrollar el trabajo o la actividad deseada, ¿no? Hay un ejercicio muy simple que se llama Padadhirasana, que es una postura de yoga en la que colocamos las manos justo debajo de la axila. Habréis notado que algunas personas, de manera inconsciente o intuitiva, no saben por qué, pero se colocan en esta posición. Probablemente será porque su organismo les está indicando cuál es el procedimiento adecuado para equilibrar esas dos energías, ya que probablemente ha detectado su propio organismo un desarreglo o desequilibrio, ¿no? Y se colocan de una manera como esta para, como he dicho, de manera intuitiva, pues bueno, sentirse a gusto, ¿no? Y es simplemente esto, la necesidad que tiene su organismo de equilibrio. Esto lo podéis hacer si queréis, y observar, presionando un poquito la axila contra el perfil de la mano, apretamos un poquito y observamos la respiración y el canal o el caudal, el chorro de aire que entra por cada fosa nasal. Evidentemente, para ser más efectivos en esta práctica, habríamos de haber hecho el lavado nasal previamente, ¿no? Pero valga como una muestra, una prueba, el hecho de cogernos, apretar las axilas, podemos cerrar los ojos y observar el flujo de aire en cada fosa nasal. Debes descartar los pensamientos, se entiende. No has de intentar especular, valorar o analizar lo que estás sintiendo, sino simplemente intenta enfocarte en la respiración, observando el flujo en las dos fosas nasales. Deja que de momento la agitación de la mente se vaya calmando para que así tengas disponible la completa consciencia
sobre el ejercicio, sobre la atención a las fosas nasales, notando los dos chorros o caudales, notando si hay una fosa nasal predominante o si las dos se van equilibrando. Muy bien. Bueno, relajamos los brazos. Bien, si no has notado nada especial, no te preocupes, esto necesita práctica y con el tiempo pues verás claramente cuál de las dos fosas nasales, cuál de los dos canales está más activo. También, pues bueno, puedes hacerlo como un juego durante el día, estar alerta, parar atención, poner atención en por qué fosa nasal estoy respirando o cómo una actividad te origina esos cambios de la respiración. Otra de las prácticas que solemos hacer en las sesiones de yoga, como he dicho, es Nadi Shodhana Pranayama. Bien, en el contexto de una sesión de yoga se puede hacer de manera separada, pero también lo podemos hacer la persona que no practique como una actividad más, simplemente como forma higiénica de mantenerse saludables y tomando conciencia de la importancia que tiene esta energía para tu salud y tu bienestar a nivel físico y a nivel mental. La práctica de Nadi Shodhana se realiza, bueno, se puede realizar con las manos componiendo un mudra, un gesto, hasta mudra, que se realiza con la mano. Mudra Buddhi quiere decir, perdón, seyei o sello, una manera que tenemos de impregnarnos de energía, mantenerla concentrada y que fluya perfectamente por todo el organismo. Bien, hay dos maneras de hacerlo. Se llama el mudra Nasagra o Nasikagra mudra. El pulgar de la mano derecha estirado, el dedo anular y el dedo pequeño, dedo meñique estirados y el dedo índice y medio contra la palma de la mano. Si esta nos origina esta postura incomodidad, lo que hacemos es estirarlos y colocarlos en el chakra de la frente. Simplemente reposamos el dedo índice y medio para activar justamente la conjunción de esas dos energías, como sellarlas en definitiva. Como hemos dicho, el pulgar derecho taparía la fosa nasal derecha y los otros dos la fosa nasal izquierda. Vamos a empezar. Podemos hacerlo también de manera psíquica, es decir, colocas las manos, simplemente te concentras. Es muy poderosa esta práctica sin el mudra, pero se necesita un poquito de ejercicio o de práctica. Bien, como hemos dicho, si queréis, el pulgar de la mano derecha se apoya en la aleta de la nariz tapándola. No hace falta apretar, simplemente se apoya, se obtura en la entrada del aire y ya se lleva la conciencia a la fosa nasal izquierda.
Siempre el pranayama o el ejercicio de respiración, en este caso para buscar equilibrio, se comienza por expulsar el aire por la fosa nasal izquierda. Primero vaciamos los pulmones, sacamos el aire por la fosa nasal izquierda hasta que notemos que ya no queda aire. Y ahora empezamos la práctica. Cogemos aire por la fosa nasal izquierda y con el dedo anular y el meñique tapamos. Hacemos una pausa tapando las dos un segundo y abrimos la fosa nasal derecha expulsando el aire. Sacamos el aire por esta fosa nasal. Cuando hemos acabado de vaciar los pulmones, volvemos a coger aire por la fosa nasal derecha hasta llenar los pulmones sin extasiarnos. Tapamos haciendo una pausa y abriendo la izquierda sacamos el aire y vaciamos los pulmones. Eso es una ronda. Seguimos inspirando por la fosa nasal izquierda, hacemos una pausa y sacamos aire por la fosa nasal derecha. La respiración ha de ser rítmica, equilibra los flujos de inspiración, vuelve por la fosa nasal derecha inspirando, pausa, expulsa por la fosa nasal izquierda. Vamos a mirar de equilibrar la duración de inhalación y exhalación. Pues aire, retenemos y vaciamos. Bien, con los ojos cerrados dirigimos la mirada al entrecejo o al espacio entre los ojos, cogiendo aire, notando ese flujo de energía. Tapamos, hacemos una pausa, retenemos un segundo o dos el aire. En técnicas más avanzadas la retención del aire es más prolongada, pero ahora no es el momento, simplemente es para que tomes conciencia de cómo podemos equilibrar estas dos fuerzas tan poderosas para que estén en armonía y así obtener una organización saludable de nuestro organismo, uniendo cuerpo y mente. Recuerda de mira, equilibrar la duración entre la inspiración y la expiración. Utiliza la respiración abdominal. Y como una práctica diaria, miramos de utilizar o de realizar entre 11 y 21 rondas, dependiendo del tiempo de que dispongas, para obtener unos ciertos beneficios. Observa la ida y la vuelta, activando Ida Nadi, el canal izquierdo, y Pingala Nadi, el canal derecho. Muy bien, realizamos una última ronda, inspirando por la fosa nasal izquierda. Hacemos una pausa, expiramos por la fosa nasal derecha. Volvemos, cogiendo aire, inspirando por la fosa nasal derecha. Hacemos una pausa y expiramos por la fosa nasal izquierda. Deshacemos el mudra
Descansa, apoya las manos sobre las rodillas y con los ojos cerrados volvemos a observar los dos canales, los dos flujos de aire en cada fosa nasal. Recuerda, no has de pensar en nada, no has de buscar ninguna conclusión, no necesitas ninguna opinión sobre lo que estás sintiendo. Simplemente entrégate a la sensación propia. Es una manera muy sencilla de entrar en tu práctica de meditación. Observa cuál de las dos fosas nasales es la dominante o conduce más canal de aire. Por contra, si son las dos, observa estos efectos tranquilizadores y equilibrantes. No dejes de mirar el entrecejo, dirigimos los ojos a esta zona, lo llamamos Shambhavi Mudra. Vaciamos los pulmones completamente. Haz una exhalación completa. Ahora inspiramos. Abrimos los ojos. Damos por finalizada la práctica. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy del yoga y los canales energéticos. Espero que hayamos aportado un poquito de luz sobre este tema. Es algo realmente interesante porque de ello depende nuestra salud. Bien, os deseo que seáis muy felices y hasta el próximo encuentro. Hariom Tat Sat.